Bienvenidos a AgroRegenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en AgroRegenera, Hardy Cárdenas. Bienvenidos y bienvenidas a AgroRegenera. En este capítulo, es un capítulo especial, vamos a conocer una historia que se está desarrollando en comunidad. Un grupo de personas ha unido esfuerzos para cambiar los destinos, no solamente de sus vidas, sino también de su entorno. Es un proyecto de arborización con bosque, con especies nativas para recuperar el agua. Tenemos invitado al encargado de ese programa que está desarrollándose aquí en la comuna de La Unión, muy cerca de la ciudad, en una zona que llueve muy poco en general, y lo que están haciendo la verdad que me ha llamado poderosamente la atención. Es por eso que hemos querido invitar hoy día a don José Luis Buitano, ¿cierto? Sí, correcto. Don José Luis, muchas gracias por estar acá y acompañarnos y contarnos esta historia a la gente que escucha y que ve este programa. Bueno, en primer término, gracias a ustedes por tratar de visibilizar las cosas que se están haciendo, digamos. Y bueno, como tú dices, este es un colectivo campesino. Las acciones que estamos haciendo surgen de una necesidad acuciante, digamos, que es la escasez de agua. Si bien es cierto, logramos solucionar el problema de abastecimiento domiciliario con una APR, pero la escasez seguía estando. Entonces, la Asamblea en Pleno junto con la Asamblea en Pleno, empezamos a dilucidar cuáles eran las causas de la escasez, ¿cierto? Era el cambio climático, entre comillas, que es la abracadabra que lo explica todo, o habían razones de fondo por qué estábamos quedándonos sin agua. Don José Luis, disculpe, ¿de qué año estamos hablando cuando comienza esta inquietud de la comunidad, ¿cierto?, de que se estaban quedando sin agua? Claro. Bueno, específicamente finales de los 90, el 98 específicamente, cuando ya el agua se termina en noviembre y reaparece nuevamente en mayo. Entonces todo ese el periodo estival nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, la acción fue un poco macondiana, digamos, nuestra gente sale con pancartas y una protesta, primera vez que se hacía en Masue, obviamente nadie lo ganchó, digamos, y hubo que hacer una organización para ver cómo se gestionaba el agua. Bueno, y ahí surgió lo que te digo, primero ver cómo conseguíamos agua para abastecer a las casas. Eso lo logramos por intermedio de una PR. Perfecto. ¿De cuántas familias estamos hablando? En este momento son 226 familias. Ya. ¿Y un territorio más o menos de cuántas hectáreas son lo que abarca? Sí, mira, vamos avanzando. Primero, cierto, después de mucho batallar, logramos establecer una PR, dejamos con agua a nuestras familias, pero la escasez seguía estando. Entonces, como te contaba recién, ¿cuáles eran las causas reales de la escasez? Eran, entre paréntesis, el cambio climático, o habían razones de fondo. Entonces, después de mucho discutir, digamos, y de mucho hacer autodiagnóstico, vimos que las razones fundantes de la escasez era la gran plantación de exóticas. Ahora, ¿por qué se plantaron exóticas? Por el modelo forestal chileno, a partir del 74, el 701, Ponce Lerú instala ¿cierto? Y eso funda un modelo de desarrollo forestal en que la consigna era: el bosque nativo no es rentable, por lo tanto hay que hacer pino. ¿Ya? Eso es una de las razones fundantes. Nuestra comunidad tiene 25 kilómetros cuadrados, que es nuestra área de servicio, como se llama. Son 2.500 hectáreas, de las cuales el 20% está en manos de las forestales, alrededor de 500 hectáreas, y 370 hectáreas corresponden a los nacimientos de agua, digamos, a las quebradas, vertientes y todo eso. A las vertientes, a todo eso. Ya. 370 hectáreas están altamente degradados, son bosques, digamos, residuales de nativo, y muchos de esas quebradas fueron
reforestadas con eucaliptus, específicamente con la modificación del 701 que se hace el 98. Y con eso se instala, ¿cierto?, el mismo modelo que tenían las grandes forestales, se instala en la pequeña propiedad, ¿cierto?, con subsidio y todo eso. Entonces, cuando ya dilucidamos eso, digamos y vimos que la única forma de mantener el agua, de recuperar el agua, era recuperar los bosques de nuestras quebradas. Y ahí se funda lo que nosotros llamamos el programa de recuperación de microcuencas prediales degradadas, porque está enfocado a la propiedad de nuestros socios, digamos. Eso es lo que se enfoca en ello, en otras palabras. Se enfoca en eso, digamos. Ya. 370 hectáreas más que hay que recuperar. Perfecto. Primero, nuestras captaciones están en una forestal. Primero tratamos de manejar las microcuencas de captación. Para eso cercamos, ¿cierto?, alrededor de 80 hectáreas, las excluimos del ganado. Declaramos la zona alta como una zona de alto valor de conservación. No es propiedad nuestra, es propiedad de una forestal. Obviamente a la forestal no le gustó esa idea, pero no le queda otra opción, digamos. Así que eso lo logramos vía los certificadores, ¿cierto? No es una figura definitiva, pero por lo menos permite mantener las buenas relaciones. Las buenas relaciones. La idea es conseguir ¿cuánto se llama? Hay una figura legal ahora que es una zona de rezago. No me acuerdo en este momento. Ya. Pero que queremos apuntar a eso. Perfecto. Ahora, ¿en qué etapa está el proyecto hoy? Bueno, como te decía, son 370 hectáreas que nosotros nos planteamos restaurar, y para lograr esa meta, ¿cierto?, nosotros nos pusimos una meta anual de 10 hectáreas de restauración, ¿cierto? Eso inmediatamente nos proyecta a 37 años como base, digamos. Correcto. Obviamente los actores actuales no van a estar, por lo tanto hay que involucrar a los niños como base central de esto, sumar a la institucionalidad, ¿cierto? Y nuestro desafío es que esto sea sustentable y con cierta autonomía, digamos. Para eso hemos estado viendo algunas cosas, por ejemplo, la Agenda 2030, cómo nos insertamos en eso. Estamos teniendo hartas... Todavía esto es un proceso que no está definido, ¿cierto? Hemos tenido avances, ya tenemos ciertas certezas, pero nos falta afinar el monitoreo, nos falta crear brigadas de restauradores dentro de la comunidad. Perfecto. ¿Cierto? Ahora, si nosotros extrapolamos esta situación al lado sur del Río Bueno y tenemos la zona de San Juan de la Costa, que son 800 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Más lo que hay acá entre Mashue, Las Mellizas, Sectores Unidos, Yaquito, ¿cierto? Hasta Tumao, juntamos 200 kilómetros cuadrados más, sería casi, ¿cuánto se llama? Casi 1000 kilómetros cuadrados, o sea, alrededor de 1 millón de hectáreas. Interesante número. Es un gran territorio que las características son las mismas, digamos, o sea, fragmentación de la propiedad, por ende, fragmentación del suelo, o el suelo terriblemente degradado, los bosques absolutamente degradados. Entonces cada vez es menos posible que la gente pueda vivir del suelo. Entonces la propuesta nuestra es, eso es lo que lo discutíamos el otro día con la gente del Más 20, ¿cuánto se llama? Sí, se celebró hace poquito en Puerto Varas un encuentro que hay un encuentro anual que es los compromisos 2020. Claro, se dicen compromisos 2020 que van bajo la Agenda 2030. Sí. Correcto. Entonces, claro, los europeos tiran mucha plata, ¿cierto? Bajan acá y las élites se quedan con la plata, y tienen muy bonito discurso, hay mucha investigación, hay muchos libros que se están haciendo. Pero en los territorios seguimos igual, digamos, con las mismas falencias. Nosotros queremos tener financiamiento para tener cierta autonomía. Entonces yo les planteaba el otro día a esta gente, si nosotros tenemos ese territorio, la meta, por ejemplo, la meta de Chile para el 2020 son 1 millón de hectáreas, o sea, de aquí al 30 debería tener 1 millón de hectáreas en proceso de restauración, ¿cierto? Pero como se ve la cosa, no va a ser así. Entonces,
ahí tenemos 1 millón de hectáreas, le digo, pero ¿cómo restauramos? Que nuestra gente restaure, o sea, la gente no hay pega en el campo, no hay trabajo en el campo. Que ellos sean sujetos de restauración, sean restauradores y por eso se les pague, puedan vivir de eso. Correcto. Con eso nuestros jóvenes no se van del campo, digamos, y le damos un incentivo. Correcto. Para recuperar el suelo, ¿cierto? Para hacer ganadería regenerativa. Es decir, complementar toda esta recuperación del ecosistema propiamente tal. Exactamente, o sea, una recuperación integral, sí, ¿cierto? Correcto. Y eso significa, o sea, no solamente significa recuperar el suelo, los árboles, también significa recuperar cosmovisión, Sí. recuperar identidad, ¿cierto? Entonces es una acción completa, para que nuestra gente sea integral, digamos. ¿Sí? Correcto. Nosotros hay que entender algo, digamos, nosotros no somos dueños de nada, no estamos fuera, nosotros estamos dentro de este proceso, ¿cierto? Por eso la visión ancestral, ¿cierto? La cosmovisión ancestral, esa es la que hay que recuperar y hay que entenderla y hay que hacerla propia. ¿Ya? Ahora los europeos, claro, tiran mucha plata, pero hace 500 años, ¿de dónde sustentan el desarrollo del norte global? ¿Dónde sustenta su desarrollo? Jamás se ha hecho cargo de eso, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, un poco es esa la apuesta. No, bien. Sí, o sea, en el territorio de Masue, donde estás trabajando en este programa de recuperación, ¿cuántos años llevas ya de esos 30 años? De esos 30 años, mira, el programa nosotros lo lanzamos, porque como te digo es un colectivo campesino, nosotros lo lanzamos el 19 de julio del año 19. No tiene que haber sido fácil el unir criterios, es decir, siempre, porque es así, es parte de uno que ha sido dirigente, sabe que es complejo unir esa visión. ¿Cómo lograron unir esa visión? Hoy día, hasta la ministra de Medio Ambiente que anduvo acá, los felicitó mucho, sintió mucho orgullo con este proyecto, porque es un proyecto que se podría replicar en cualquier parte del mundo, donde el gran problema es el agua, la escasez de agua. Es el agua, sí. Bueno, yo te digo, la percepción que al menos yo tengo personal, digamos, lo único que nos fue capaz de unir es la absoluta necesidad. O sea, nuestra gente cuando se quedó sin agua fue absolutamente dramático. O sea, mucha gente quería emigrar porque no podía vivir sin agua. Entonces, claro, absolutamente dramático. Entonces, ante esa encrucijada, ante esa crisis, porque fue una crisis hídrica fuerte, la gente responde y lo entiende perfectamente. Esa es otra cosa que me gustaría destacar, digamos. Nuestra gente está restaurando de su parcela, que tienen, suponte, son pequeña propiedad, son gente con muy pocos recursos, ¿cierto? Pero su parcela, suponte, tiene 4 hectáreas. Entonces un socio dijo, yo voy a recuperar 1 hectárea. O sea, el 25% de su patrimonio lo deja para restaurar. Correcto. Y con eso no percibe, o sea, él tiene claro que restaurar un bosque nativo va a significar 15 años de dejar el espacio, ¿cierto?, cerrado. Para poder estructurar un bosque nativo necesitas ese tiempo. ¿Cachai? Entonces ellos lo están haciendo para los que vienen detrás generosamente, digamos, con un nivel de conciencia muy grande. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que destacar. Ahora, el proceso se desgasta, por supuesto, porque los resultados no son inmediatos. Sí, en este momento nosotros ha crecido tanto el cuento que estamos siendo sobrepasados, quizás también porque las canas han ido aumentando, entonces ya la fuerza no es la misma, ¿cachai? Entonces, por eso el planteamiento nuestro es, en este momento, ¿cierto?, es crear brigadas o como tú quieras de restauradores, pero del sector, cosa que les llegue plata y puedan vivir de eso, ¿cachai? Sí, bien. ¿Cachai? Entonces, con eso recuperamos, para empezar, le damos sustentabilidad económica, que la gente no tiene pega en el campo, los cabros se van. Sí. ¿Ya? Segunda cosa, recuperamos identidad, ¿cierto? Y tercera cosa, recuperamos cosmovisión, porque estar trabajando con la naturaleza, ver cómo responde, no es una varita mágica, claro, esto es un proceso. Sí. Bueno, y estos modelos apuntan a eso propiamente tal, a solucionar un problema social, ambiental y también productivo, pensando en que
tienen que colocarle otros eslabones a este sistema, que Correcto. tiene que ver con la ganadería regenerativa, Correcto. con la permacultura en temas de hortalizas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, es un todo, ¿cachai? Sí, Pero el centro de esto son las personas que viven en el territorio. Perfecto. ¿Ya? Porque son parte de, o sea, las personas que viven en el territorio son parte del territorio, son parte de la naturaleza, no podemos ser tan, ¿cómo que le dicen ahora? Antropocéntricos. Sí. Sí. O sea, Oiga, don José Luis, con respecto a los datos, a los resultados que han podido recoger, yo sé que también hay investigadores que están Sí, apoyándonos sí, a ustedes sí. en este proyecto. ¿Han visto ya resultados que ya el sistema ya está captando más agua? ¿Cómo se está midiendo eso? mira, tenemos el Jonathan Barichevich, él nos está apoyando en la parte análisis de datos y toma de datos, digamos. Tenemos una estación permanente, un fluviómetro que está midiendo las fluctuaciones de caudal en una de nuestras microcuencas de captación. Ya. Eso está instalado desde el 2012 con un proyecto Innova Cuenca. Ya. Entonces ya hay algunos datos, por lo menos tenemos, no te puedo afirmar si hay una tendencia o no, ¿sí? Pero tenemos datos duros, digamos, Ya. ya. Tenemos datos duros de cuánto es lo que está entrando, cuánto es lo que sale, ya, eso sí. Pero todavía no hay una tendencia, ¿cachai? Ahora, pero también hay una clara, un claro cambio, es decir, estamos claros que se valida, por ejemplo, que los bosques exóticos secan las napas de agua. Sí, sin duda. Eso está absolutamente probado, o sea, lo probó los investigadores como Antonio Lara, Christian Little, estuvieron trabajando mucho rato en eso, o sea, tuvieron investigaciones más de 20 años y ellos pudieron determinar de que el bosque nativo, como te digo, es capaz, yo no me acuerdo las cifras, te voy a tirar aquí un carril, Sí. pero no me acuerdo las cifras de los papers, pero me parece que es un 14% de retención. En diferencia con el exótico. Con la exótica. La exótica definitivamente No tiene chupa esa mucha capacidad, agua. claro. Chupa mucha agua. Ahora, hay datos claros que el Jonathan está haciendo mediciones en este momento, digamos, y él tiene datos de que cuánta agua evaporan las especies del bosque diariamente. Ya. Ahora hay instrumentos súper sensibles, súper precisos, y él está en condiciones de afirmar cuánta agua están chupando, por ejemplo, un eucalipto. Perfecto. ¿Ya? Entonces él tiene mediciones concretas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, uno de los que más chupa agua no es el eucalipto, es el pino oregón, Ya. porque tiene mayor masa foliar, por lo tanto evapora más, evapora mucho más agua, saca más agua y tira más agua a la atmósfera. Ya. Ok. Está tirando alrededor de 200 litros día, el pino oregón. Perfecto. A diferencia del eucalipto que tira 40 litros día. Pero la diferencia es de que en el oregón tú tienes, no sé, 400 árboles por hectárea y en el eucalipto tú tienes 1600 árboles por hectárea. Entonces esa es la densidad del monocultivo, es la que te hace tirar mucha agua. Y Secar las napas. secan las napas, no, eso ya nos dimos cuenta, o sea, por eso mismo que decidimos recuperar las cuencas, porque son las exóticas las que nos dejaron sin agua. Ahora, bueno, hay toda una historia detrás, ahí está, te digo, el 74 en adelante el modelo forestal chileno fue la punta de lanza para aplicar el modelo neoliberal, fue el experimento chileno, digamos, y lo aplicaron en el sector forestal, ¿cachai? Donde ahora tenemos Forestal Arauco, que es un inmenso dragón, digamos, que tiene, no sé, tiene patrimonio aquí, tiene patrimonio en Paraguay, en Misiones, por ahí, Uruguay en también. Argentina. José Luis, ahora, ¿en qué etapa están hoy y qué es lo que viene para las comunidades, específicamente para Mahue? Bueno, nosotros queremos consolidar esto, como te decía, esto es algo que está en desarrollo. Nosotros no tenemos financiamiento propio. Por lo tanto, nuestra dirigencia, nuestro presidente, ¿cierto? Tiene que, yo le entrego en agosto socio, le digo, tanta plata necesitamos para el programa este año. Él tiene que salir ahí a buscar. Ya. Afortunadamente, él logró hacer un enlace con el gobierno regional, ¿cierto? Y después logró comprometer a la municipalidad para darnos un aporte anual, digamos, una subvención, ¿cierto? Para esto. Sí, pero como te decía, recién nos estamos viendo sobrepasados porque nosotros tenemos que, además de hacer las plantaciones,
Nosotros nos basamos en el PE, en el plan de emergencia, el plan de empleo de emergencia. Entonces capacitamos a la gente, pero el plan de empleo de emergencia no es profesional, o sea, están un rato y de ahí, ¿cachai? Entonces necesitamos algo más constante. Claro, necesitamos, eso es nuestro talón de Aquiles, por eso yo insisto en esto, digamos, estamos tratando de buscar financiamiento para esta temporada, para hacer una brigada de plantadores ahora, digamos. Ahora, quería mi pregunta apuntar a eso. ¿Cómo eligen las especies? Bueno, las especies... ¿Cuál es el análisis que haces para decir, ya, ok, esta especie vamos a plantar? Porque conozco el proyecto y lo he visto como haces distintas especies y me explicabas, pero expliquémosle a la gente para que sepa y aprenda. Mira, lo que pasa es que en cada territorio hay un paisaje, como le dicen ahora, un paisaje de referencia, o como le decimos nosotros, está la memoria ancestral. ¿Cierto? Nuestros viejos sabían qué bosque había. Entonces lo primero que tenemos es reconstruir cuál era el bosque original. Okay. El paisaje de referencia, como le dicen, ¿no? ¿Cuál es el bosque original que le decimos a nuestros taitas? ¿Qué es lo que había? En el caso de Mahue, en el caso de Mahue predominaba un tipo forestal que se llama el roble laurel lingue, que es un tipo transicional entre el roble, raulí, coihue y el siempreverde. ¿Sí? Es una mezcla, ¿ya? Ese es el bosque madre al que nosotros tratamos de recuperar, ¿cierto? Dentro de la quebrada. En la base de la quebrada son bosques de pantano, por la patagua, los pitrantales que le llaman, o sea, la patagua, el temo, eso va en la base, ¿cierto? En la parte alta, ¿cierto? Tú tienes aquí el agua, arriba tú tienes el roble, ¿cierto? Y ahora nosotros nos estamos metiendo roble, raulí, ¿cierto? Porque la parte que colinda con la pampa. Y en el intermedio, ¿cierto? Ahí mandamos laurel, lingue, también le estamos metiendo lingue, o sea, lingue, no sé, le estamos mandando ulmo, perdón. Perfecto. Laurel, lingue, ulmo, ¿ya? Ese es más o menos. Ahora, hay sectores donde se plantó eucalipto con el 701, ¿cierto? Después del 98, los viejos sacaron eso y quedaron apotopelados, o sea, con la exposición norte-noroeste, donde te pega el sol en febrero, 40 grados en el suelo, hemos tirado todo y lo único que nos ha dado resultado medianamente es el quillay. ¿Ya? Una especie que no es de acá, pero ahora estamos tratando de conseguir semillas, por ejemplo, de roble de la zona del Maule, que es zona más seca. Okay. Entonces nosotros traemos semillas de allá con esa información genética, yo creo que nos va a dar mejor. Podría dando resultados. Bueno, eso estamos haciendo intercambio también, nos estamos apoyando un poco en CONAF, hemos tenido peleas con CONAF y todo eso, pero estamos apuntando al CEFOR. El CEFOR es nuestra esperanza para todo lo que te digo, para tener más... ¿Ven con buenos ojos eso? ¿El CEFOR? Sí. Tenemos la esperanza, por lo menos. Sí, tenemos la esperanza de que todas estas cosas se puedan integrar al modelo, digamos. Como en algún momento la CONAF en sus inicios fue una institución, ¿cierto?, nacida bajo el proceso de reforma agraria, ¿cierto?, en apoyo a los parceleros, y que era muy incluyente. O sea, Jaime te va a contar lo que era muy incluyente, o sea, tenían voz y voto desde el moto hasta los planificadores. ¿Ya? Perfecto. Bueno, y eso se perdió, Ponce Lerú lo transformó en una empresa, ¿no? O sea, pasó a estar al servicio de las grandes empresas y de los que tenían la plata en este país. ¿Ya? Claro. Ya. 4 familias y formaron todo esto. Sí. Ahora, dentro de lo que me estabas comentando de lo que viene para ustedes como organización, de las 300 hectáreas más o menos, ¿cierto?, que tienen que recuperar, han pasado... 5 años llevamos alrededor de 45 hectáreas. 45 hectáreas. 45 hectáreas en proceso, yo no te digo recuperadas. En proceso de restauración. Perfecto. Nosotros tenemos un espacio, sí, que ya lo definimos como recuperado, que está arriba, en la cabecera de una de nuestras cuentas. Ya. Porque ahí Forestal Maciza tenía un bosque de pino oregón que había plantado la misión FAO a finales de los años 50. Ya. Entonces habían unos inmensos, los sacaron y obviamente iban a volver a plantar ahí. Entonces le dijimos, un momentito. Están justo en la cabecera, así que nosotros queremos cambiarle el uso a eso.
Si era bosque exótico, queremos nativo. Así que después de un cuento, bueno, ahí por circunstancias de la vida estamos trabajando con un proyecto en Innova al que estaba a cargo don Antonio Lara, y don Antonio Lara habían estudiado junto con Óscar Sánchez, que estaba a cargo del predio, así que ahí logramos hacer un convenio. Perfecto. Y eso son 4 hectáreas que las transformamos en nativos, después de mucho pelear, porque ahí los animales aprendieron a usar alicates, ¿cierto? Y todo el cuento, pero logramos convencer a la gente de que teníamos que cuidar ese espacio para establecer el bosque, porque era nuestra reserva de agua, digamos. José Luis. Así que ese es el único que ya está grande. Solo hicimos el 2013. 2013. José Luis, este concepto también está siendo llevado a otros APR que tienen los mismos problemas de agua. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa mano, esa ayuda que ustedes están entregando a estos APR a nivel nacional. Sí, mira, primero estamos a nivel regional, digamos. Ya. Mira, esto surge un poco con el apoyo del gobierno regional que nos hace el 2022, porque ahí no teníamos ni uno. Digamos. Entonces, y el Fernando se movió con el gobierno regional, los convenció, los trajo para acá. Y con eso también el gobierno regional estaba apoyando a una superestructura, digamos, que aglutinara a los APR, que se llama la Corporación Regional de APR. ¿Ya? Entonces, esa estructura debería ser capaz de apalancar platas directamente, ¿cierto?, para ver la parte digamos, hídrica, la parte técnica, no sé, la parte hidráulica, por decirlo a ti, la parte y también la parte ambiental. Y en la parte ambiental está justamente esto, digamos, cómo protegemos el agua de nuestras captaciones. Porque tenemos que preocuparnos de eso, digamos, o sea, no solamente nos tenemos que preocupar de captar el agua, depurarla y entregarla a la gente, sino que está bien, podemos tener eso muy lindo, pero ¿qué va a pasar aquí en 20 años más? Vamos a tener una linda infraestructura, pero vamos a tener una gota de agua. Entonces, bueno, eso ha costado mucho, se ha machacado mucho. El Fernando, que está a cargo en este momento está a cargo de la presidencia de la Corporación Regional. Así que ahí estamos reestructurando eso y estamos viendo también el Ministerio de Obras Públicas también le gustó la idea y todo eso. Bueno, esta idea, como tú mismo dices, ha movido muchas conciencias, o sea, ha abierto estos guasos están haciendo algo, está bueno, algo hay que hacer. Sí. Entonces también la gente del Ministerio de Obras Públicas también quiere apoyar con, ¿cómo se dice?, soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ese es el nombre que le dan, pero estamos hablando ¿cierto?, de los proyectos a largo plazo que en la comuna no hay. Y no solamente me refiero a la Unión, tú analizas las comunas en general, sus planes de desarrollo, sus planes de inversión, no hay nada. Es decir, y resulta que estamos enfrentando un problema grave como es la crisis hídrica, la crisis climática. Exacto. Tú lo has dicho. No hay nada. ¿Qué te dicen las instituciones? No tenemos plata. Oye, pero yo estoy viendo que afuera, ¿cuánto se llama? La Agenda 2030, los europeos están tirando plata a palaz, digamos, y ¿dónde está? Digamos, ¿cómo la bajamos? La necesidad está. Nuestra gente vive todavía en el campo. Y además que estamos trabajando en un proyecto que es sustentable, es decir, que está alineado con... o sea, pero pega justo con el programa de desarrollo mundial. O sea, el programa es un verdadero... ¿Tú has visto los ODS o los 17 objetivos de la Agenda 2030? ¿Cierto? Sí. Es como un manifiesto, o sea, Engels lo hubiera escrito tal cual, ¿cachai? Pero bueno, sí, ahí está la plata. Donde deberían poner las platas, no las estáis poniendo. Claro, entonces bueno, ahora... ¿Cómo llegó la plata acá? Llegó vía FAO, vía CONAF, y CONAF dice, nosotros, más bosque, nosotros le fuimos a pedir plata, y nosotros vamos a hacer bajo estos preceptos, bajo estos principios. Correcto. Pero son absolutas, o sea, esos son a nosotros nos marginan, porque sus principios están basados en qué, cuáles son sus objetivos. Cierto que las estadísticas digan, no, este año con 100 metros de cerco yo fui capaz de meter a recuperación 30 hectáreas, ¿cierto? Por decirte algo. Pero eso... Y en una superficie muy grande donde no vive gente, o sea, uno o dos dueños y listo.
pero en los sectores donde el suelo se está muriendo más fuerte, ¿cierto? Y el bosque está más fuerte, es donde vive la gente. Sí. Donde vive la gente y el centro es la gente. Correcto. Es la gente porque nosotros no podemos mirar desde afuera, nosotros estamos dentro, o sea, somos parte del sistema. Somos parte del sistema. Correcto. O sea, la carta del jefe Schroeder lo deja pero clarísimo, o sea, nosotros no estamos fuera, somos parte del sistema, los ríos son nuestros hermanos, eso es así. También sí, somos parte de la solución también. Por supuesto, eso sí, por supuesto. Súper importante. José Luis, bueno, yo quiero felicitarlos, a ti en especial, que te conozco, a tu presidente Fernando y a toda la comunidad de Mahue, sí, y que está trabajando en este proyecto, porque creo que son un ejemplo para Chile y el mundo de cómo tienen que organizarse y hacer las cosas bien. Espero que puedan lograr esos financiamientos y esos recursos y que la gente pueda y trabajar con la gente, del lugar, para que la gente no se mueva a las ciudades, sino que pero ahí está el cambio de modelo, y este modelo regenerativo como la ganadería, como la restauración de los bosques, apuntan a eso, así que estamos disparando para el mismo lado, o sea, sí, estamos del mismo lado de la trinchera, digamos, sí. Eso es así. Ahora, ¿cómo convencemos a los tomadores de decisiones? Bueno, ese es el problema. Sí. Lo que pasa están en su zona de confort, que van a ganar, no sé, por 4 palos al mes y listo, y yo, puta, todo jaja. Sí, pero la gente que está en el campo, ¿cierto? Que cada vez el campo produce menos, ¿cierto? Que cada vez el suelo se muere más, ¿cierto? Todavía no le toman el peso de la importancia que es el suelo, y ahí comienza todo. De ahí comienza todo. Así que... De ahí comienza. Si nosotros no cuidamos el suelo, ten por seguro que no vamos a tener 60 cosechas más. No, tal cual. Es así. Vale. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un agrado nuevamente verte, que estés bien. Y seguimos en la pelea. Muchas gracias por estar con nosotros. Agro Regenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en Agro Regenera, Hardy Cárdenas.